Bienvenidos hermanos a este nuevo episodio de Tierra Buena para el Día del Señor. Tenemos pues la compañía de Victoriano y de Jaime, pero una compañía pues muy grata para nosotros del padre Diego Javier Rodríguez Morales. Diego fue pues un compañero nuestro del seminario, es diocesano, y pues Diego, muchas gracias por estar presente y compartirnos tu reflexión el día de hoy, que te toca el Evangelio del domingo 31 del tiempo ordinario y coincide el 31 de octubre. Entonces, Diego, pues bienvenido. ¿Quieres decir algo antes o leemos el Evangelio? No, decimos algo antes. Empiezo diciendo gracias por esta invitación. Me da gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Quisiera decir algo pequeño que nos permita pues comprender la profundidad del Evangelio que vamos a escuchar este domingo 31, y pues que nuestro Señor hace toda una referencia al libro del Deuteronomio, que sería la primera lectura que escucharemos. Este texto del Deuteronomio era una de las plegarias básicas que los judíos recitaban por la mañana y por la tarde. Se dice que en torno al siglo II antes de Cristo los judíos la rezaban haciendo como 4 momentos. Primer momento, un par de bendiciones. Le seguía este momento el texto del Decálogo, y en el tercer momento venía el Shema, y concluían con un pequeño texto del capítulo 15 del libro de los Números. ¿Por qué este fragmento del libro de Números? Para dar gracias a Dios porque les había permitido salir de la esclavitud. En la época de Cristo se realizaba de la misma manera, solo que los rabinos en las sinagogas introducían en la explicación del Shema la palabra ley. Decían ellos: amarás la ley del Señor, tu Dios, con todo tu corazón. Ah, bien. Ajá. Creo que aquí la palabra clave es el amor. Perdón, el agradecimiento por amor. El Señor, que fue tan misericordioso con el pueblo reconocía el gran amor que Dios había tenido por ellos al liberarlos. Entonces, en el Evangelio, pues lo que vamos a escuchar es esa claridad que el Señor da después de tantas leyes que ellos tenían, 630 más o menos, pues lo sintetiza en el amor a Dios y al prójimo como a uno mismo. Entonces, no sé, leo el Evangelio, lo lee el Padre Jaime. Pues yo Arrancamos con lo demás. Yo creo que Jaime. creo que Jaime. ¿Quién Jaime. opina que Jaime? Yo opino que sí. Jaime, está bien. Arráncate, Jaime. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo, y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios, y nadie se atrevió a hacerle más preguntas.
Muy bien, muchas gracias, Jaime. Diego, ¿qué nos cuentas? Bueno, decir que pues en la cultura bíblica el amor no es un sentimiento, sino un dinamismo que empuja a la acción pues de vivir los mandamientos. No podemos disociar el amor de la voluntad de Dios en nuestra vida en relación al prójimo. Eh, Vemos que en el Evangelio las leyes no son más, las leyes no son más, ya no son un manantial de vida, al contrario han llegado a ser causa de confusión y de muerte espiritual. Tan es así pues que este hombre, al parecer medio confundido, le hace esta pregunta a Jesús, o confundido o queriendo tenderle una trampa, le hace esta pregunta: ¿cuál es el más grande de los mandamientos? ¿Cuál es el más grande? Pues Jesús le da esta respuesta, ¿verdad? El amor al prójimo como a uno mismo. Y pues quisiera yo, a modo de hacer esto muy práctico para nuestros oyentes, que nos cuesta mucho trabajo vivirlo y entenderlo, planteo pues qué es el amor. Y el amor creo que es una construcción. Juntos creamos la vivencia de lo que llamamos amor o desamor. Eh, los grandes ideales son oportunidades de construcción del amor. ¿A qué le llamo aquí ideales? La vida cristiana, el matrimonio, la vida consagrada. En la vida cristiana creo que el ideal es que nos amemos como hermanos. La realidad es que qué difícil es que en las mismas comunidades donde compartimos se puedan dar estas relaciones así de fraternas y de profundas. Día a día pues estamos en esa lucha. Los que se casan, pues el ideal es que sean fieles el uno al otro, que estén juntos en las buenas y en las malas, y pues la realidad humana nos deja ver que somos tan frágiles, tan limitados, que se lucha por ello y en el ir luchando pues nos vamos lastimando, pero nos vamos levantando también. Y en todos esos esfuerzos, creo, creo que es donde se va dando esta construcción, a lo que llamé construcción del amor. El amor pues no está hecho, todos los días todos participamos para que esto se dé. Y pongo ejemplos. Eh, el amor solo tiene que ver con lo afectivo. Pensaríamos muchas veces, por lo que vemos 14 de febrero, fecha tan cursi, ¿verdad? Que pues amor se asocia a corazones, a chocolates, a palabras bonitas. No, el amor tiene que ver con actitudes. Actitudes pues que se tienen que expresar, que se tienen que manifestar en el día a día. Eh, Veo estas vivencias entre nosotros. Hay personas que decimos, yo no sé por qué me cae mal, no me he hecho nada, pero me cae mal. ¿Cuántas veces nos cae mal hasta su tono de voz? Nos cae mal su físico. Y son personas que simplemente a lo mejor hemos visto. Y a lo mejor como católicos nos cuestiona y decimos, creo que no sé amar, creo que soy incapaz de amar. No, yo creo que tenemos que entender que esto es muy humano. Debemos comprender también que pues todos traemos una historia. A lo mejor el otro me refleja algo de mi pasado. A lo mejor refleja mis propios defectos, que me es difícil como reconocerlos y aceptarlos. Y en la medida en que yo voy dándome cuenta de esto y aceptando pues que esto es humano, pero tengo que irlo trabajando, creo que en esa medida me amo, en esa medida empiezo a amarte y te empiezo a amar cuando pues no pretendo cambiarte, no pretendo que seas como yo quiero. En las familias, qué difícil es, lo veo
entre las nueras, las suegras, las cuñadas, como esos personajes muy citados por nosotros en las homilías, que les tiramos luego durito. A las suegras. ¿Verdad? Sobre todo, si lo conectamos a esto de amarnos, ¿qué es amar? Pues es aceptar que tú eres así. Decía no quererte cambiar, simplemente entenderte. Y a lo mejor jamás nos vamos a dar un abrazo, jamás estaremos tomándonos un café en una relación así tan íntima, tan bonita, como lo llegáramos a tener con otras personas. Pero eso ya es amor, el poder dialogar a lo mejor de cosas simples, cosas triviales, sin profundidades. Amor en momentos también tiene que ver con la distancia. Hay veces que nos hace daño la presencia de algunas personas, que por amor a mí y al otro, lo más sano es pues esa distancia de entre menos cerca, mejor. Como dice ese dicho, entre los parientes y el sol, entre más lejos, mejor, para que el día que podamos estar juntos o que necesitemos estar juntos, pues podamos convivir decentemente. Y en esa decencia viene esa construcción del amor. Pues por ahí creo yo que como católicos tendríamos que ir pensando cómo me estoy yo desenvolviendo en estas relaciones interpersonales. Que yo le baje muchas rayitas a esos ideales de que debo ser el papá perfecto, la mamá perfecta, el sacerdote perfecto, ¿no? También nosotros como sacerdotes, creo que en muchas ocasiones pareciera que caemos en el desamor, cuando no estamos de humor para atender a una persona que pues nos llegó en estos 5 minutos de intolerancia. Sí nos equivocamos ahí, pero eso no significa que no le amamos ni que no estamos amando a nuestro pueblo, sino que lo estamos haciendo con todo gusto, pero pues venimos cargando nuestra humanidad. Pues por ahí pienso yo que el Señor nos invita a revisar nuestras vidas. Muy bien, Diego, muchas gracias por tu reflexión. Padre Jaime o Padre Victoriano, ¿quién se anima Jaime ya se animó. Jaime ya se animó. A ver, Jaime. Gracias, Padre Diego. Me latió mucho esto que dices, que el amor es el dinamismo que hay detrás de una acción, lo que te empuja a actuar. Eso me llamó mucho la atención. Y bueno, desde el Evangelio que hemos escuchado, pues también me llama la atención que, vaya, si hay comprensión del amor, ¿no? El pueblo de Israel lo comprende, el pueblo de Israel lo va descubriendo. Y curiosamente su historia es una historia de infidelidad. Como si tuviera que haber un salto mucho más profundo para descubrir en qué consiste este dinamismo del amor. Jesús le dice al final, no estás lejos del reino. Es decir, que falta que se camine en ese sentido, porque aunque hubiera comprensión del amor, aunque hubiera comprensión de que lo que Dios quiere no son sacrificios, aunque hubiera comprensión del amor al prójimo, del amor a Dios, pues también nos topamos con nuestra incapacidad de hacerlo, ¿no? Nuestra forma que a veces decimos que amamos, pero en el fondo pues nos seguimos buscando, nos seguimos alimentando de los demás o nos seguimos gratificando de lo que los demás nos dan. Y entonces nuestro amor necesita dar el salto. No estamos lejos del reino de Dios, pero no estamos en el reino de Dios todavía, sino que hay que seguir caminando. Y yo creo que ese camino pues es Jesús. Es hasta que no comprendamos que Él es el que nos ama, de Él es el origen de esta acción amorosa, es como podemos dar el salto. Antes quedaríamos en la comprensión del amor y en tratar de alcanzar con nuestros actos el amar, pero pues también nos vamos a topar con nuestra historia de infidelidad como el pueblo de Israel, que cruzando el Mar Rojo, pues ya se topa con la adoración del becerro y las murmuraciones o todo esto, toda esta rebeldía, todo este corazón duro. Sí, creo que nos falta como que este evangelio es aceptar a Jesús en este camino. Sí, ya sabemos la ley, de hecho, el diálogo es entre rabinos, como
el rabino dice, pues sí, maestro, ya has hablado bien, has contestado bien, como que es en esta tónica de la ley, bien, no está mal, es una ley que ha nutrido al pueblo de Israel, pero falta el salto, y el salto es pues aceptar a Jesús en este camino. Por ahí yo también aportaría algo. Victoriano. Gracias. Me gusta mucho cómo Padre Diego caracterizas esta realidad del amor como un dinamismo que se va construyendo. Y efectivamente, por eso, en referencia a esto que decía Jaime, pues sí, haces experiencia de tu infidelidad y de reconstruir una y otra y otra y otra y otra vez. Y me parece también muy importante separarlo del aspecto afectivo, ¿no? Porque si no nos juega como muchos engaños ya después en la relación, porque como justamente subrayabas, en la relación pues hay personas que de manera inconsciente o insospechadamente pues, de repente te caen mal y dices, pues quién sabe por qué, ¿no? Pero me resuena muy mal, ¿no? Y es así. Hay dinamismos internos que no conocemos. Y entonces esto me parece muy importante. Y yo quería subrayar cómo esta intervención de Jesús ante la provocación del Antiguo Testamento, ahí representado ahí por los rabinos, por los escribas, no es solamente una superación o cómo decir, un complemento de la ley, como a veces se dice, ¿no? Como pues sí, la ley y no, yo creo que en realidad expresa una ruptura considerable que a veces nos cuesta trabajo integrar en la vida de la iglesia porque luego nos acomoda usar el Antiguo Testamento y no se vive en ese dinamismo novedoso que solo se hace posible como subrayaba Jaime, en Cristo Jesús, ¿no? Porque solo pensar en el concepto novedoso de prójimo que pone Jesús, porque el Antiguo Testamento entiende una cosa por prójimo, es decir, estos de la comunidad hebrea, de la comunidad judía, donde pues solamente ahí el deber solidario era con ellos, ¿no? No más allá, y Jesús lo pone a niveles universales. Y entonces creo que en la práctica también eclesial es muy importante como ir distinguiendo, porque hay movimientos hoy por hoy que se apoyan mucho en el Antiguo Testamento y creo que eso no le hace no hace continúa la obra de Jesús del Evangelio, porque es como, pues entonces somos más judíos que los judíos y está complicadito. Y entonces creo que sí es muy importante tomar acto de que Jesús, ya Miguel nos ha explicado ampliamente esta ruptura que hace Jesús cuando nos habla de las sustituciones en San Juan, o no, es decir, todos estos conceptos que no podemos ignorar o soslayar el hecho de que la propuesta de Jesús es una profunda ruptura con el Evangelio, con el Antiguo Testamento y que pues obviamente nos exige pues no a la manera legalista del Antiguo Testamento, sino hacia la libertad creativa de la cruz. Híjole, qué profundo, ¿no? La reflexión de ustedes tres. A mí me resuena mucho lo que el domingo pasado estábamos viendo de Bartimeo, que se despoja de su manto de oración y con esto de la antigua alianza, del modo de relacionarse con Dios de la antigua alianza. Y me resulta muy pues iluminador
la persona que se acerque era un escriba. Los escribas copiaban las escrituras y se las sabían prácticamente de memoria. Eran muy expertos en citar cosas, ¿no? Por supuesto que el Antiguo Testamento en los primeros 5 libros, el Pentateuco de la ley de Dios. Entonces, bueno, es como decía Diego, el manantial de la ley ya se había secado y entonces las personas consideraban a la ley como una serie de preceptos que no estaban relacionados con la vida del espíritu, sino con la vida de la religiosidad, ¿no? La religiosidad. Y por religiosidad entendemos unas prácticas externas muy vacías, ¿no? Nosotros tenemos un cristianismo que no es una religión totalmente, sino participamos de un sustrato religioso, pero es una experiencia de Dios a nivel de la obediencia. Entonces, me resulta interesante que el Señor haga énfasis en esta palabra, escucha Israel, escucha. Como ya hemos explicado, intentado explicar, en el hebreo no hay la palabra obedece, sino que cuando se da la escucha es la obediencia. Escucha Israel, entonces lo podemos traducir en nuestra mente, no solo oír Israel, no solo oye Israel, sino obedece. El Señor es tu Dios, el Señor es uno. Y citando este Deuteronomio y empatando esta obediencia a la consideración de que Dios es uno y hay que obedecerlo y amarlo, lo empata Jesús con un nuevo mandamiento, el amor a los hombres, a los semejantes, al amor al prójimo. Entonces, tiene una correcta obligatoriedad del cristianismo de amar a Dios, pero también correcta obligatoriedad, una obligatoriedad complementaria de amar a los demás. Y como dice Diego, hacer el bien, hacer el bien. No es una cuestión de afectos, del día del San Valentín, de chocolates y corazoncitos, me encantó esa referencia. Tampoco es una pasión, tampoco es un deseo, es como una disciplina de hacer el bien a los que nos rodean, independientemente de la pasión o ¿cómo se llama? La emotividad que resulte de la relación. Hay personas que pues las queremos y además si las queremos, pues probablemente por allí tenemos una complicación mayor porque pues no cabe duda que ofendemos a las personas que más queremos. Entonces ya de desarroparnos de este cariño para comenzar a pensar el mundo de otra forma. Amar al prójimo es hacerle bien al prójimo. Y es cumplir todos los mandamientos de Dios que tienen que ver con el prójimo. No tienen que ver con Dios únicamente. Los mandamientos de Dios no tienen, el Dios verdadero no tiene la idea de que nosotros le devolvamos el amor, sino que amemos a nuestros seres cercanos, a nuestro prójimo, ¿no? Entonces yo lo vería por allí. No sé si Diego, quisieras decir algo más. ¿Qué te parece? Me parece muy interesante esto, ¿no? Sí, me parece también me parece necesario poner atención en esa expresión escucha. No recuerdo dónde escuché una reflexión en torno a esto, pero la idea es esta. Decían que
Si el Señor nos pide que escuchemos, es porque quiere que confiemos en Él, porque es muy fácil que nosotros con nuestros ojos pensemos en esas dinámicas donde nos tapan los ojos y solo tenemos que ir siguiendo la instrucción de quien nos lleva. Tenemos tanto miedo de tropezarnos, de caernos, de que nos vayan a soltar. Entonces, hay una gran profundidad en este escucha, y al menos en mí hace un gran eco porque suelo ser yo muy dado a ver más que a escuchar. Me dejo mucho por lo que veo, me dejo llevar, y pues el Señor por aquí me está pidiendo este domingo que yo permita que Él me hable y que Él me diga por dónde yo debo ir caminando, y que debo confiar en que no voy solo, que voy de su mano. Yo insisto mucho en mis cursos que la vista nos engaña. La escucha es más real que la vista. Y pongo mucho el ejemplo de los hermanos Paredes, ¿no? Jaime tiene un hermano gemelo y se parecen mucho. Y en ciertos momentos, cuando uno los deje de ver, pues no sabes quién es, ¿no? Pero yo oyéndolos, los distingo. Porque la escucha es más profunda, la escucha de una persona que no solo el tono de voz, sino lo que dice, su corazón que se expresa. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nos prohíbe hacer imágenes, porque son confusas. Ya se nos deja en el Nuevo Testamento porque Jesús es la imagen del Dios del invisible, y entonces se desprende todo un arte, toda una serie de aprendizajes de contemplación, pero la primera cosa que nosotros hacemos en la vida es escuchar. Y si nos referimos a la educación no solo la vemos, sino la escuchamos. Un papá le dice a su hijo, escúchame, deja de distraerte, escúchame. Y entonces, pues ese es un aprendizaje que nosotros tenemos que hacer. Jaime. Sí, a mí también me llama mucho la atención la expresión de ama al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. Pues el amor como una experiencia que va a integrarme, o sea, va a integrar a toda la persona. Mi afecto, mi pasión es amar con mi afecto, con mi pasión, con mis necesidades, con mi mente, con mi voluntad. Es una experiencia pues apabullante, ¿no? Es integrarse como persona, ¿no? Y bueno, ya de por sí ese trabajo es enorme. Yo creo que pues solo Dios lo va llevando, nos va purificando, pues para poder amar a esa altura, estar integrados así como lo dice Jesús, con todo lo que eres, pues ya lleva una tarea para mí muy, muy ardua, ¿no? El descubriendo esta parte. Pero más arduo es no hacerlo, ¿no? No hacerlo te lleva a frentazos y... Eso es trágico. Y lo experimentamos cuando nos vamos a servir a otros dioses, ¿no? En el pecado, en las elecciones mal hechas, somos tontos. Nos integramos. Sí. Victoriano. Yo creo que nos ayuda mucho porque luego nos hacemos bolas sobre qué es el amor, ¿no? ¿Se acuerdan cuando salían esos cupiditos de el amor es, ¿no? Nos hacemos bolas y entonces el modo de irlo aprendiendo más, pues es observando al maestro, ¿no? En su palabra y en su obra, ahí pues queda clarísimo cómo, que si el perdón, que si la generosidad, que si la misericordia, que si inclinarme como el buen samaritano ante el hombre caído, y así, ¿no? Y así, porque de otra manera, pues nos inventamos cosas que se van a apoyar en algo que no es el Nuevo Testamento, o peor aún, que no es el Evangelio.
Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que si alguno tiene algo que complementar, completar, pues adelante, pero yo creo que ya con esto tenemos mucho Mucha tarea. eh, para, para responder en obediencia al Señor, ¿no? Sí. Bien. Pues Diego, muchas gracias, muchas gracias. Eh, ya me parece que ya se quedó congelado de tanto amor de Dios. Sí. Muy bien, Parece que muy bien, se pues desmojó la imagen, pues. a todos los que nos miran y a todos los que nos escuchan sobre todo, porque esto pues lo hacemos para escuchar, no para mirar. Bueno, les saludamos y pues los bendecimos y pues no dejamos de pedirles que pues compartan su liga con otros, pues comenten, le pongan like al video y pues si les gustó o les sirvió, pues aquí estamos pues, muy contentos. Diego, te habías congelado con tanto amor de Dios, ¿no? Ya regresaste, Ya. ya regresaste a la vida. Muy bien, Me pues sacó. sí, Ah, sí, sí. sí. Es que las máquinas no tienen palabra de honor. Bien, bueno, pues ya nos estamos despidiendo. Hasta la vista y pues muchas gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Gracias. Bendiciones.